Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un video más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Y el día de hoy vamos a conocer unos perfumitos nuevos que acaba de sacar Sense para recibir el año nuevo. Y de paso vamos a descubrir un clásico de clásicos muy lindo, muy femenino. Así que quédense conmigo, acompáñenme. Comenzamos. Pues miren, traigo yo un perfume que no es tan nuevo, la verdad es que ya es un clásico de Sense, que muchas lo adoran y lo aman y lo quieren muchísimo. Es de Mancera y es Roses Vainilla. La verdad es que yo no tenía el gusto de conocer este perfume. Me había tardado mucho en conocerlo, la verdad, no, porque de repente siento que ya tengo como que muchas rosas, entonces digo, bueno, ya más rosas como para qué, pero esta es una rosa muy linda, muy azucarada y vale muchísimo la pena tenerlo. La verdad es que pues Mancera es como que una garantía, son perfumes muy ricos, muy diferentes, muy cautivadores, o sea, como que la gente te huele y sabe que hueles muy distinto y eso es lo rico de Mancera. Y pues estas son unas rosas azucaradas, azucaradas, azucaradas. Muy dulce el perfume, avainillado, pero bueno, tiene una salida cítrica también por ahí, al principio. Está un poquitito, sí, trae notas acuáticas. La verdad es que no se las percibo tanto. El azúcar luego como que absorbe este perfume. Eh, Creo que nunca había olido tanta azúcar en un perfume y yo creo que es la magia y el encanto de este perfume. Me gustó mucho, aunque la verdad yo pensé por todas las reseñas que he visto y todo, que iba a ser mucho más espectacular. Y no es un perfume malo, no, es un perfume muy rico y muy bueno, pero como que siento que, no sé, como que muchas veces nos imaginamos, nos hacemos otros aromas en la mente y bueno, cuando nos llegan, pues a lo mejor no llenan toda nuestra expectativa, pero es un perfume muy rico. Es un ámbar vainilla del 2011 y pues en la salida tiene lima ácida y las notas acuáticas, que es lo que yo les comentaba. El corazón es rosa y azúcar y pues en la base lleva más azúcar, lleva vainilla, lleva almizcle blanco y lleva cedro también. Lo tendré que usar más, sí lo usé un poquito cuando me llegó, lo sentí ligeramente un poco amaderado, pero yo lo siento mucho más almizcladito y es un perfume diferente, sí, o sea, con unas rosas muy distintas. Yo pensaba también que era muy potente y tampoco lo sentí tan potente. Está rico. La verdad es que yo creo que está muy versátil el perfume y no creo que sea solo un perfume de otoño-invierno. Yo creo que se puede usar en cualquier época del año, siempre y cuando no haga mucho calor, porque pues si tanta azúcar, pues nos va a hostigar. Pero es un perfume muy rico. La verdad es que me gustó, no me decepcionó, aunque sí pensé que iba a ser como que, mi boom, no sé, por las reseñas, pero se los recomiendo. También si tienen oportunidad y no lo han conocido, que yo creo que muchas ya lo conocen porque es uno de los más buscados ahí con nuestros amigos de Sense, pues ahí véanlo. Tenemos otro por aquí que sí yo tenía unas ganas de conocerlo porque pues también les gusta mucho. Creo que sí es un perfume nicho, es de Marley y es de Lina Exclusive. Yo la verdad es que por ahí una chica alguna vez me dejó percibir el suyo de Scent y también se me hizo un perfume diferente, pero no no me llamó como que tanto la atención conocerlo y tenía muchas ganas de conocer el Exclusive porque pues me imaginé o me imagino que sí, es un poquitito más intenso. Y sí, yo creo que sí, y yo creo que está mucho más interesante que el otro. Tiene liche en la salida, creo que también tiene pera por ahí, pero lo más lindo del perfume es, es que lleva incienso. Y ese incienso
se empieza a poner, conforme va pasando el tiempo y va secando, empieza a ponerse más intenso y de verdad sí es una cosita ahumada muy rica y yo creo que es lo que lo hace muy diferente. ¿Qué más lleva por ahí? Lleva rosa turca, lleva maderas, lleva el incienso, creo que lleva madera de oud. No, sí, lleva madera de oud, claro. Lleva vainilla ámbar y notas amaderadas. Yo pensé, está amaderado, pero no tan amaderado. La verdad es que lo que más yo percibo en el perfume es el lichi que de repente muchos dicen que huele un poquito como si fuera guayaba, y sí, un poquito se siente en la salida, pero va pasando y de verdad el incienso lo hace muy interesante y se combina con la madera del oud y es un perfume muy rico. También un perfume, así como lo dice el nombre, exclusivo, sí parece está como muy diferente, o sea, son aromas como que debemos de conocer porque son muy caros y si no es de esta manera, pues no, a veces cómo uno va a probar este tipo de perfumes, ¿no? Y pues también si tienen oportunidad, pues también pídanlo. Vale mucho la pena. A mí me gustó. Es un ámbar para mujeres. Este no es un perfume unisex del 2018. Aparte no es como muy reciente. Y pues también es otro de los que acaba de sacar Sense y la verdad me gustó muchísimo. Luego tenemos otro por acá, también muy interesante. Y este creo que también es nuevo de Sense. No, yo no lo he visto en su catálogo, no lo había visto. Y es Coach for Hair. Y es un perfume muy diferente. Tiene guayaba en su salida. Y es un perfume muy versátil. Es muy diferente a lo que... Es como fresco, pero de repente tiene ahí sándalo y tiene ámbar, entonces se pone muy interesante el perfume. Yo no conocía nada de la línea de Coach y este perfume me gustó mucho, por diferente, también lo siento muy versátil, como que se puede usar tanto para primavera-verano como para otoño-invierno, a lo mejor no en días muy fríos, pero sí en días de otoño-invierno templados, yo creo que te puede servir. Es un floral del 2007 y la salida es guayaba, lirio de agua, violeta y mandarina. Se siente mucho el lirio de agua, también al principio, y también la lila está por ahí muy presente, está como palpitante y eso es lo bonito de este perfume, que como que las notas no se pierden, están ahí todas. Entonces, van sacando como que sus destellos. El corazón es jazmín, flor de azar de naranjo, mimosa y miel. Y también la miel se siente. La miel también va soltando ahí sus destellos y lo empieza a hacer como que mucho más, o sea, dulce el perfume, pero no es un dulce empalagoso, es un dulcecito muy llevadero que se combina perfecto con el ámbar y el sándalo y también lleva vainilla y lleva cedro. Entonces es un perfume muy rico también, que a mí me gustó y que también se los recomiendo que lo prueben porque es muy diferente. Entonces estamos como que de repente nos encasillamos mucho en ciertos perfumes que están muy de moda, pero Sense como que está regresando a algunos clásicos muy buenos y y es muy bueno porque los clásicos marcaron historia en ciertos puntos y es por eso, porque son perfumes diferentes. Bueno, a mí me gusta mucho regresar de repente a los clásicos, ya se los había comentado, y pues bueno, esta no es la excepción. Y luego, por último, tenemos es un clásico de clásicos, se llama Cloud de Cloud y se sacó en 1975. Pero yo la verdad es que no lo conocí. Cuando yo vi dije, ay, 1975, un retro, no, es un perfume muy rico, de verdad. A mí me gustó mucho. Fue el primer perfume que sacó la casa de Chloe. La fundadora se llama Gaby Anguión.
es de origen egipcio y ella se mudó a Francia en el año de 1945 aproximadamente y empezó a crear la casa como por ahí del 1950, que fue con ropa y este tipo de cosas, y entre 1960, 70 y algo empezó a ver lo de los perfumes y se creó este perfume que se llama Clos de Clos, en 1975, hermoso año. Es muy rico, la verdad. Tiene aldehídos que ya lo había sacado en otro videito por ahí. Ya habíamos dejado la nota curiosa, a ver si la encontramos y la volvemos a poner. Y si no, bueno, los aldehídos son como moléculas de olor que con el aire se transforman en un olor en específico. Es así como un aroma aireado, lo digo yo, como cuando sales a la calle y entras y hueles a aire, no a aire del sol y el sudor, no, es un olor como muy específico y este perfume lo trae muy, muy clavado, es lo primero que se percibe de él, pero híjole, qué rico es. Incluso yo siento ahí como si llevara cuerito, por ahí, así se siente en un principio. Las salidas son los aldehídos, durazno, jacinto, lila, ylanilán, flor de azal del naranjo, coco y bergamota. Yo le siento, está muy cítrico, muy floral en un principio, pero esos aldehídos le dan de verdad un aroma muy, muy especial. Yo sentí clavel en él también, porque sí lo lleva y se siente mucho. El corazón son nardos, narciso, clavel, jazmín, rosa y raíz de lirio. También la raíz de lirio se siente por ahí porque se siente como un poquitito acuático. Está muy fresco el perfume, es primavera, verano, la verdad yo lo usaría ahí. Es un perfume suave, de estela suave. Yo no creo que tenga mucha proyección, a lo mejor es como más para usarlo uno, o sea, como para un gusto personal, pero quien te perciba te va a oler algo muy distinto que no ha olido en otro momento. La base es musgo de roble, ámbar, sándalo, benyuy, almizcle y cedro. Y sí, se va sintiendo un poquitito amaderado, de verdad, este perfume a mí me gustó, siento que es una joya de la casa y fue su primer perfume de Chloe, entonces a lo mejor también por ese dato curioso sería bueno conocerlo, pero aparte el perfume es maravilloso. A mí de verdad me gustó muchísimo, yo le doy un 10 a Sense por estar retomando este tipo de fragancias que son muy distintas, pero aparte no es un retro así pesado, picante, no. De verdad es que es muy dulce el perfume, dulce de femenino. Es una oda a la feminidad del perfume. Y pues bueno, chicas, hasta aquí con este videito. Tenía la verdad que traerlos porque se me hicieron muy buenas opciones de Sense para comenzar el año nuevo con cositas nuevas. Así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber estado conmigo. Mi nombre es Karina. Esto fue Los Aromas de la Catrina. Si no estás suscrito y te gustó el video, te invito a que lo hagas, a que le den clic en la campanita, a que compartan y hasta aquí llegamos. Hasta el próximo video. Bye.